Muy buenas a todos, les habla Chan Church para el canal de La Voz del Cine y en esta oportunidad voy a hablar desde la película La hermanastra fea. La hermanastra fea se trata de una película de Noruega dirigida por Emily Blichfeld y protagonizada por Lea Mayre en el papel de Elvira o la hermanastra fea y Thea Sophie Loch Naes en el papel de Agnes o Cenicienta. ¿Y de qué trata esta película? Esta película es una versión de Cenicienta en un formato, digamos, comedia negra, pero además haciendo hincapié y mostrada desde la perspectiva de Elvira, una de las hermanastras de Cenicienta, dejando un poco a Cenicienta en un segundo plano. La película en sí es una película que intenta mostrar un poco los padecimientos psicológicos y físicos que tuvo justamente la hermanastra de Cenicienta y la presión que tuvo a la hora de tratar de ponerse atractiva físicamente y además como, digamos, candidato partido para el príncipe o justamente otros, digamos, otras personas de la nobleza, esa, digamos, presión que tuvo por parte de la madre y también un poco también la presión sobre ella misma a la hora de tratar un poco de ser más atractiva. Al mismo tiempo, Cenicienta es mostrada desde un principio como una chica que al ser atractiva y parte de la nobleza la tiene, entre comillas, un poco más fácil, al menos en un principio, pero luego algunas situaciones la van a llevar a la situación y al contexto que vemos ya en el cuento y en la historia original. Esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque esta película empieza antes, cronológicamente antes que la historia clásica de Cenicienta, mostrándonos un poco también cómo se llega a esa situación. Recordemos, Cenicienta nos muestra la historia de una chica que trabaja, digamos, como sirvienta de su madrastra y de sus hermanastras. La película aquí nos va a llevar a cómo se llega a esa situación, va a mostrar un poco antes, la situación cronológicamente antes, comenzando con la madrastra llegando justamente con sus hijas y, y digamos, casándose con, con el padre de Cenicienta y bueno, conociendo a Cenicienta. ¿Qué podemos decir de esta película? La película sí es interesante, me parece que es una película muy interesante. La película es un poco irónica, es una película bastante oscura por momentos, que nos muestra un poco eso, es una alegoría muchas veces de ciertas presiones que tienen algunas chicas, también hay algunas que otras justamente analogía respecto a la anorexia y es una película muy interesante, nos muestra justamente cómo en el afán de mejorar físicamente y volverse más atractiva, el personaje en sí, la protagonista, se termina sin querer destruyendo. Lo vuelvo a decir, la película muestra, es una especie de sátira en la que se muestran ciertos procedimientos y ciertas prácticas respecto a la belleza que hasta el día de hoy se practican, pero que en su momento se hacían de una forma un poco más, digamos, arcaicas o dolorosas. Entonces se muestra, digamos, con una especie de humor esos, digamos, esos procedimientos que, lo vuelvo a decir, se practicaban en forma mucho, pero mucho más dolorosas y de ahí también es un poco donde se muestran los padecimientos del personaje. La película en sí es interesante, me parece que es una película muy interesante. Esta película no es parte, digamos, del subgénero que nació con Winnie the Pooh, Melisangre, sino que esta no es una película de terror, es una película oscura, pero en momentos justos. Es una especie de comedia, lo vuelvo a decir, es una especie de sátira y comedia negra. Tiene sus momentos oscuros y los tiene y tiene muy, pero muy buenas escenas. Y es muy interesante también ver el cambio gradual que va justamente que va ocurriendo, sobre todo el cambio estético que va ocurriendo en el personaje, pero también cómo termina, cómo acaba este personaje. Luego lo voy a decir, esta película tiene escenas muy, pero muy interesantes. Una crítica que yo le puedo llegar a hacer, que no me gustó del todo, es que
tiene algunas escenas de desnudos y algunas escenas, como decimos siempre entre comillas, subidas de tono. Yo creo que más que nada como una especie de transgresión o ironía, como diciendo, miren, es una película de Cenicienta y estamos hablando de esto, estamos mostrando esto. En mi opinión me parece que era innecesario, era completamente gratuito, me parece que no sumó mucho, me parece que la película pudo haber brillado mostrando lo otro que muestra y que esto no era tan necesario, lo vuelvo a decir, no aportaba mucho, termina siendo bastante gratuito, no aportaba mucho a la trama. La película en sí igualmente es una película muy interesante, es una película que nos llega de Noruega, con muy buenas actuaciones. Y con una, por ejemplo, Cenicienta que aparece en momentos justos. Aparece bastante al principio, pero luego su, digamos, participación va disminuyendo y justamente, lo vuelvo a decir, empieza a aparecer en los momentos claves de la historia. La película está bien, me parece que la película es una película muy interesante para recomendar siempre y cuando les guste este tipo de historias, o sea, les guste, digamos, estas versiones alternativas de cuentos clásicos y les guste justamente la parte, digamos, oscura de este tipo de cuentos. Estos cuentos siempre tienen su lado oscuro y me parece que en algunas películas se lo ha retratado, se lo ha mostrado de una forma muy interesante, mientras que en otras no tanto. Esta es una de las películas que sí, me parece que es muy interesante lo que muestra porque además lo que muestra, si bien esto ocurre en el pasado, en la época victoriana, me parece que es una problemática bastante actual. De hecho, lo vuelvo a decir, hay mucha analogía de, por ejemplo, problemas como la anorexia o la bulimia. La película está bien, me parece que el personaje, la protagonista lo hace muy bien y me parece que también humaniza un poco el lado justamente de las hermanastras. Sobre todo la hermanastra más mala, entre comillas, de Cenicienta. Recordemos que en muchas historias de Cenicienta una de las hermanastras no es tan mala, mientras que la otra sí. Me parece que aquí lo que se ve un poco es eso, esa humanización a través de la presión y por los padecimientos que la hermana de Cenicienta sufre, que esto nunca se había visto antes, siempre era Cenicienta. Aquí se ve mucho sufrimiento y mucha presión por parte de la hermanastra, que es la protagonista obviamente de esta película. Sí se las recomiendo, vuelvo a decirles. Se lo recomiendo siempre y cuando estén interesados en este tipo de películas, obviamente en versiones, digamos, alternativas o de cuentos clásicos o que muestren el otro lado del cuento clásico. Si les gusta ese tipo de, digamos, subgénero, ese tipo de películas, sí, se las recomiendo porque realmente es una película muy interesante, muy bien ambientada y además muy bien lograda. Me parece que tanto desde lo técnico como desde la actuación está muy, pero muy bien lograda. Así que bueno, los invito a verla si es que les gusta este tipo de películas y si ya la vieron, por supuesto, coméntenos en la caja de comentarios qué les pareció. Así que bueno, les habló George para el canal de La Voz del Cine. Como siempre les digo, recuerden suscribirse al canal, darle click a la campanita de notificación y estar atentos a los lives que hacemos con Alex todos los sábados. Así que bueno, nuevamente les habló George para el canal de La Voz del Cine. Nos vemos pronto. Bye.